Hola, buen día. Soy Juan Manuel Borjón, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior, licenciatura en Comercio Internacional aquí en la Ibero Torreón. Y les doy la bienvenida a este episodio de nuestro podcast Economía 101 por Ibero Radio TRC. Hoy tenemos un invitado de honor que nos hablará sobre divisas y cómo está el tipo de cambio del peso contra el dólar por toda la turbulencia que hemos estado viviendo por los aranceles impuestos por el señor presidente Trump. Así que este episodio lo vamos a titular Las divisas bajo Trump 2.0. ¿Te parece? Sí. Perfecto, muy bien. Las divisas bajo Trump 2.0. Y bueno, pues para mí es mucho orgullo tener aquí en este espacio a mi hermano Cristian Alberto Borjón Valencia para hablar de este tema. Cristian, gracias. Gracias por invitarme. No, ya sabes, actualmente Cristian se desempeña como analista senior para la sesión americana de FX Street. También es instructor de Tradepedia en alianza con XM, además de ser trader en el mercado de Forex. Entonces, pues la verdad es que es un currículum interesante y bueno, Cristian pues nos va a hablar un poquito sobre este tema, pero antes de entrar en tema propiamente sobre las divisas, platícanos un poco qué es lo que haces para que la audiencia que te está viendo y escuchando sepa más o menos por dónde va el tema. Sí, mira, prácticamente yo lo que hago es, primero me dedico a algo que me apasiona mucho y que tengo el honor de trabajar en lo que me gusta, que para mí no es trabajo. De hecho, a veces los reclamos son porque me excedo en el trabajo. Okay. Pero sí, trabajo como analista senior de FX Street. ¿Qué es lo que hago? Bueno, en base a cómo están los mercados financieros, yo lo que tengo que hacer es un balance de qué es lo que está pasando. Okay. Ahora, ¿qué es lo que está para poder determinar qué es lo que está pasando, tengo que ver precisamente qué pasó en la sesión overnight, la sesión europea, la sesión asiática. Uh-huh. Lo que trato de ver es hacer todo un análisis de noticias, que de hecho, pues obviamente hay sistemas muy buenos como Bloomberg o como Reuters que nos permiten, a los que nos dedicamos a esto, es poder observar y ver qué está pasando, y luego nos apoyamos ya en las cotizaciones para ver los movimientos, los gráficos, Okay. qué variables también, o cuál es la narrativa del mercado en la actualidad, la cual no ha cambiado desde el 20 de enero hasta ahorita, que sigue siendo la misma. Sí. Yo hago eso, y aparte doy cursos con la gente de Tradepedia para XM, que es un broker. Okay. De divisas. Yo con ellos, de hecho, acabo de ir a la Money Expo de la Ciudad de México, voy a la IFX Expo en abril, y con ellos voy a estar moderando el tipo de cambio. Okay. Y también vamos a hablar un poco de lo que es introducción a Forex, que la gente pueda saber un poco más de qué se trata esto, que no nada más obviamente es Forex, sino pues ya es toda la diversidad o toda la gama de activos financieros que tenemos, que es criptos, bolsa, etcétera. Ok, entonces básicamente lo que haces es como darles un norte a la gente como para que vaya viendo por dónde van, en este caso los tipos de cambio, diferentes tipos de cambio, sí. Peso dólar y otros más, para que ellos puedan hacer su trade, ¿no? Así es, sí, y también lo hago también para mí. Okay, sí, claro, tú eres trader también. Es 2 vías, entonces en el trabajo sí me enfoco mucho en lo que estoy muy ligado a la economía norteamericana, a ver qué está pasando. Muy bien. Porque me da cuenta siguen siendo los más fuertes. Uh-huh. China, obviamente, Europa, mucho con el tipo de cambio del peso, porque sí, obviamente ya voy para 2 años escribiendo todos los días rigurosamente en las mañanas qué está pasando con el tipo de cambio, porque a pesar de ser una moneda emergente, curiosamente, pues, posiblemente es una de las más líquidas a nivel mundial. Está entre las 5 más intercambiadas a nivel mundial, sí. De hecho. Entonces, eso es un factor que detonó mucho tráfico en el portal para el cual trabajo. Y obviamente, qué mejor que un mexicano que escriba del tipo de cambio. Claro. Ok, bueno, pues ya que estás en este campo, platícanos, ya nos estás dando un norte. ¿Cómo ves este panorama mundial en lo que viene siendo el mercado de divisas, lo que viene siendo el Forex? Hay mucha volatilidad, ¿no? Pues, debe haber gente de nuestra audiencia que seguramente le va a interesar porque se dedica a invertir en este mercado. Mucha gente ya lo toma como una fuente de ingresos, algunos complementarios y otros ya es su fuente de ingresos fuerte, ¿no?
Y bueno, pues sería interesante que alguien que es experto en el tema nos platicara precisamente cuál es su punto de vista en cuanto a este mercado a nivel mundial. Platícanos. Sí, mira, yo creo que parte de la pauta nos la dio ayer Jerome Powell de la Fed. Okay, ayer la Fed decidió mantener la tasa de interés sin cambio y hizo un comentario muy puntual en donde dice que la política monetaria de Estados Unidos está correcta, pero que dice que existe mucha incertidumbre económica. Totalmente de acuerdo. De qué está pasando. Entonces, salen titulares ayer en donde mucha gente dice que dentro de la postura de la Fed fue un poco restrictiva. Yo soy de los de que neutral, restrictivo. Otros dijeron que fue una reunión o un punto de vista un poco más de política monetaria relajada, buscando sostener el empleo, no tanto la inflación. A ver, aterrízalo un poquito más. Porque mucha gente que nos sigue, pues a lo mejor no entiende muy bien los términos. Los términos. La política monetaria restrictiva es cuando un banco central de un país sube la tasa de interés con la intención de poder controlar la alza de precios. Y cuando se dice que una política monetaria relajada o laxa, lo que está haciendo el Banco Central es en base a ya la disminución de la inflación. Perdón, paréntesis. El subir tasas de interés te impacta también en el crecimiento económico. Así es. Recordemos que un país para crecer necesita tener un nivel de inflación moderado que le permita crecer, porque sin inflación obviamente no hay crecimiento económico. Están ligados, ¿no? En el caso de México es 3% más menos 3%, sí, 3% más menos 1%. El grueso de las economías desarrolladas es 2%. Excepto Australia y Nueva Zelanda, que es 3 más menos 1%. Así por ese rango. Entonces, estábamos en... de Powell, entonces mucha gente vio la postura un poco de neutral a un poco más preocupado por la inflación. ¿Y por qué está preocupado por la inflación? Por los aranceles. Y otro tanto neutral, más tendiendo a que no estamos preocupados por el empleo. La reacción fue muy interesante en los mercados, porque aquí lo difícil para mucha gente que hace trading, pero hay gente que no hace trading en los eventos, que es cuando los inversores, los grandes capitales, cuando más dinero hacen, precisamente tratando de predecir o reaccionando a este tipo de eventos. Entonces, desde el punto de vista del mercado, reaccionó un poco hacia el otro lado, que preocupado por el empleo, no tanto por la inflación, pero en el lado de divisas hemos visto otro comportamiento, porque las bolsas subieron, pero el dólar se apreció. Entonces, desde el punto de vista ya de mercados, el dólar se apreció, otras divisas se depreciaron con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque sí existe cierta preocupación de que podemos caer también en una desaceleración económica un poco más importante. O sea, sí menciona menciona que el empleo sigue sólido, pero también ayer observamos un poco a la baja las revisiones de las proyecciones de la Fed. Revisan el crecimiento económico un poco a la baja. Entonces, eso genera cierto ruido, querramos o no, genera cierto ruido en los mercados financieros. Pero ahorita el principal fundamental del mercado es Donald Trump. Claro. No y ya lo hemos platicado en programas anteriores. La cuestión arancelaria nos preocupa mucho a los mexicanos porque nos impacta a nosotros, pero también les va a impactar a los americanos. Como bien comentas, la inflación es un tema interesante y seguramente lo que vieron en la Reserva Federal, en la Fed, fue precisamente este punto, ¿no? Que una imposición de aranceles a productos que los Estados Unidos importan, pues se va a reflejar en un aumento de precios y pues precisamente venimos saliendo de ya desde hace rato una inflación bastante fuerte que se dio después de la pandemia y bueno, no queremos volver a tocar esos niveles de inflación, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que la Fed realmente está, bueno, que además hay que decirlo, en Estados Unidos, a diferencia de México, donde el Banco de México, su mandato principal es revisar la inflación, el nivel de precios, en Estados Unidos la Fed tiene dos atribuciones de política monetaria y política económica. O sea, ellos revisan la parte de la inflación, pero también revisan el crecimiento económico. El empleo, así es. Sí. Exacto. Sí, entonces, así es. Platícanos un poquito más sobre eso. A ver, ¿cómo funciona ahí la Fed y cómo estás viendo tú desde tu punto de vista esta reacción?
Sí, la Fed tiene dos mandatos. De hecho, cuando estuvo la pandemia, bajaron más la tasa porque no estaban preocupados por la inflación, pero la preocupación principal era el empleo. Exacto. Entonces, bajo ese mandato se fue la tasa hasta el rango del 0.25%. Entonces, ¿esto qué generó? Pues obviamente amortiguar una posible reacción negativa de los mercados. Recuerden que la Fed es en inglés se dice the lender of last resort, o sea, como que si algo pasa, la Fed va a entrar. La Fed va a entrar ahí como quien dice, estabilizar a salvar la economía. Sí, a salvar a nivel global. Sí. Entonces, ellos son preocupados por el empleo, hicieron eso. Pero luego observamos que venía que empezó a subir la inflación y que empezó a decir la Fed que era transitoria. Que ayer volvieron a mencionar eso referente a los aranceles, que fue muy cómico. Entonces, decía la Fed que la inflación era transitoria, y no fue transitoria. Eventualmente vimos un despegue importante de la inflación. Digo, no es tirarle a los bancos centrales. Yo soy de los que los defiendo porque dices, hay muchos críticos que dicen, no, es que deberían haber subido antes la tasa de interés. Es muy complejo sentarte en ese lugar y tomar decisiones ante un panorama, pero que no solamente es doméstico, o sea, desde el punto de vista de la Fed tiene un mandato como que dice global, porque al ser la economía más grande a nivel global, ustedes están observando todos los desarrollos internacionales. Digo, todos los bancos centrales los observan, pero particularmente la Fed. Así es. Entonces, se fue la inflación para arriba, subieron las tasas, ahora, en base a eso, los mercados van ajustando. Una cuestión muy importante para la gente que no sabe es que los traders o los mercados no estamos observando los datos de hoy, cómo impactan hoy. Nosotros estamos observando cómo toda la dinámica actual impacta el futuro. Porque hay un dicho que dice, el mercado lo descuenta todo. Los mercados financieros descuentan todo. Entonces, todos los fundamentales o las proyecciones que pueden hacer los economistas, en base al análisis fundamental, del cual yo soy uno de los que me gusta mucho el fundamental, pero lo observo desde otro punto de vista un poco más práctico. Claro. Entonces, antes de que pase eso, que me muestre eso, yo ya tengo que estar tomando una postura. Entonces, ¿cómo observo ahorita la situación? Pues es bien simple, la narrativa del mercado no ha cambiado. Muchas veces los que escribimos, tratamos de ver cómo le damos vuelta a algo que prácticamente no cambia. O sea, Donald Trump sigue siendo el factor principal aquí estar observando. Por los próximos 4 años. Exactamente. Tenemos el 2 de abril ya en 2 semanas y entran posiblemente los aranceles recíprocos. Siguen por ahí mucha gente a nivel global manifestándose referente a ver qué es lo que va a pasar. Canadá tiene un nuevo primer ministro y Mark Carney, que fue jefe del Banco de Inglaterra, jefe del Banco de Canadá 2 veces, y ahora primer ministro de Canadá. Primer ministro. Sí. Y ahora creo que va a llamar a elecciones el 26 de abril. Entonces, de hecho, a nivel global está pasando toda una turbulencia también, inclusive no más económica, sino política, porque en Europa también acaba de haber elecciones en Alemania, el nuevo primer ministro. De derecha. Sí, y aparte comienzan a también preocuparse un poco más por la cuestión geopolítica, defensa. Aprobaron ya ayer un presupuesto de 500 billones de euros para equiparse en Europa, particularmente Alemania. Sí, por la cuestión de que Estados Unidos no está entrando en el juego de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, de la invasión de Rusia y Ucrania. Y aparte que ha hecho Trump menciones de que se quiere retirar de la OTAN, entonces hay un montón, hay mucho ruido en los mercados, del cual los que nos dedicamos a esto, tenemos que saber qué es ruido y qué sí puede impactar. Así es. Claro. Que de todos modos el ruido impacta de alguna manera. Puede ser temporal, pero de todos modos tiene un cierto impacto, ¿no? Sí, por decirte algo, no es lo mismo que diga algo por si Howard Lutnick, el secretario de Comercio, que lo diga Trump directamente. Claro, ¿no? definitivamente. O sea, cuando ya le dice Trump, híjole, ahí vamos ahora sí a sufrir. Revisar las gráficas, a ver cómo van. Y a sufrir porque sí, inclusive a mí la semana pasada me tomó una posición y dije, una posición ganadora y sale este cuate y decía, ¿qué dijo este cuate? Nada más empecé a ver la barra en mi contra y dije, a ver qué pasó.
Y ya es tener esa variable siempre implícita, el tener tu cuenta de Truth Social para sí, claro. estarlo siguiendo. La red social del señor Trump. Así es, entonces tienes que estarlo siguiendo. Yo sigo 3. Okay. Al Team Trump, a Trump y a J.D. Vance. No hay a quien más seguir ahí, o sea, desde mi perspectiva, porque lo demás está en X, ¿no? En X, en LinkedIn, en el resto de las redes sociales. Y además lo que digan su gabinete, sus asesores, él lo va a soportar o lo va a desmentir, ¿no? Lo va a bajar. Entonces, al final él tiene la última palabra, ¿no? El visto bueno, así es. Exacto. Oye, y a ver, bajo este contexto vamos a hablar sobre nuestro tipo de cambio. Lo mencionamos, el peso es una de las 5 divisas que más se comercializan a nivel mundial. Tú escribes sobre el peso contra el dólar. Y bueno, es una variable macroeconómica sumamente importante para los mexicanos. Desde la década de los 70s venimos arrastrando esta cuestión de las devaluaciones, de las depreciaciones del peso con respecto al dólar, y es como un tabú para el mexicano hablar sobre una devaluación del peso mexicano. Yo no lo considero algo malo, porque yo soy partidario del libre comercio, y pues obviamente si hay una devaluación del peso con respecto al dólar, pues nuestras exportaciones se abaratan, por así decirlo, y entonces es más factible que nos vayan a comprar a nosotros, ¿no? Nos volvemos más competitivos por el precio. Entonces, el presidente López Obrador, el sexenio pasado, fue una de las variables que más estuvo cuidando de la economía, incluso más que el crecimiento económico, la devaluación del tipo de cambio. Insisto, para mí no es una variable que sea tan importante como el crecimiento económico, pero bueno, cada gobierno, cada sexenio tiene su política, ¿no? ¿Cómo ves tú, Cristian, en este momento la relación de nuestra moneda contra el dólar? Ya hemos platicado aquí que los aranceles nos van a impactar y que uno de los impactos probablemente se va a dar en el tipo de cambio. No probablemente, se está dando, y si los aranceles realmente llegan a tomar forma, pues obviamente se van a dar. O sea, va a haber una devaluación. ¿Qué tanto? Pues eso obviamente es algo que no sabemos, y que pues el mercado mismo lo va a ir, como dices tú, lo va a ir descontando. ¿Cómo ves tú esta relación del peso contra el dólar en este momento, y cómo la ves a futuro? Sí, pues mira, contestando tu pregunta, yo creo que primero no es tanto que el presidente López Obrador lo cuidara tanto, sino es cacaraquear o presumir que el tipo de cambio estaba en un buen nivel, que realmente no era más que el reflejo hay un término que usamos en mercados que se llama el carry trade. Okay. Bien, no es tan difícil, es tomar prestado dinero de un país en donde la tasa de interés es muy baja y traerla a un país como México en donde la tasa de interés era el 11%. Claro. Entonces, los mayores expertos en el carry trade, o uno de los mayores, son los japoneses. Okay. Y particularmente las señoras. Hay un término que se llama Mrs. Watanabe, que si ustedes okay. lo buscan en internet, son de las mejores operadoras de mercado Forex a nivel global. Ellas. Wow. O sea, y es un grueso importante de traders allá en Asia, particularmente en Japón. Okay. O sea, aparte de dedicarse a los hijos y a la casa, son traders y son buenas. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Recordemos que Japón tiene una tasa de interés negativa. Si con una tasa de interés negativa tú tomas prestado, o un terrestre no, pero los grandes capitales toman dinero prestado en Japón y se lo traen a la economía de México, donde la tasa de interés era el 11%. Si tenemos una tasa de interés negativa, donde te pagan porque tengas dinero y que lo pongas a trabajar, y te lo traes a que te pague el 11%, entonces lo que vimos fue un flujo de capitales importante del exterior hacia México. Especulativamente, netamente especulativamente, a México, con la intención de tener esa prima. Ese diferencial o ese de tasas. De diferencial de tasa de interés. Entonces, si te lo pagaron durante 3 años, con solamente tener el dinero estacionado en México, sin necesidad de meterlo a la bolsa. Y sin riesgo. Y sin riesgo, por eso. Y pues son cientos de miles de millones, ¿verdad? de dólares. Entonces, obviamente, eso fue lo que impactó de forma bastante fuerte el tipo de cambio. Aquí el diferencial hubiera sido si el tipo de cambio se hubiera visto beneficiado por la inversión extranjera directa. ¿A qué vamos? Empresas que se vienen a localizar en México. Así es. Empresas que abren una nave industrial,
rentan una nave industrial, construyen una fábrica como BMW en San Luis Potosí, todo ese tipo de grandes armadoras que hay en México, de las cuales no ha llegado una importante en los últimos años. Entonces, se sabía que era netamente especulativo. Llegó a tocar 16.25 y ese fue el piso y de ahí vámonos. Ya retomó un poco más el camino a un poco más estable, porque un tipo de cambio también tan caro, un dólar tan barato, dice, sí es bueno para el importador, pero al nosotros ser una economía netamente exportadora, pues encareces tus productos. Entonces, era una de las discusiones que teníamos tú y yo de que hablábamos de que pues, si pone el arancel, pues deja que se vaya el tipo de cambio a 22 pesos, mínimo que se deprecie un 10% y reduces el margen. El diferencial del arancel. Y no se lo trasladas por el consumidor, sino prácticamente pues, tú lo absorbes y dices, bueno, pues yo voy a absorberlo, pero sigo siendo competitivo en el exterior. Así es. Que esa, de hecho, es una de las estrategias que por ahí parece que China también estaba evaluando poder considerar. Depreciar su moneda. Sí. Claro. Dejar que se deprecie un poco, aunque a los norteamericanos no les gusta, pero a final de cuentas son medidas que cada país va tomando, ¿no? Entonces, lo de los aranceles sí es complejo, no es tan simple. De hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico dijo que si hay aranceles del 25% nos vamos a una recesión. Sí, México y Canadá. Es lo más probable. Porque prácticamente Estados Unidos se va a desacelerar o tiene también su riesgo de poder tener una recesión, aunque no igual. Otro factor importante es que también Morgan Stanley también se manifestó donde dijeron que recomiendan ahorita es un buen nivel para comprar dólares. Ok. Están moviendo el mercado. Peso, entonces dicen, recomendamos ahorita que es un buen nivel para comprar dólares contra el peso, porque están viendo los riesgos de depreciación de riesgos son más altos ante estos factores, por decir, los aranceles, el hecho de que también otra cuestión importante, el déficit fiscal en México. Es muy alto. La política fiscal es muy alta. De hecho, por ahí estimaban en los criterios, la Secretaría de Hacienda creo que un 3.9 y ellos observan Morgan Stanley un 4.5 para el año que entra del Producto Interno Bruto. De déficit fiscal. Ajá, sí. Entonces, los mercados se mueven bajo dos políticas, la política monetaria dictada por el Banco Central y la política económica o fiscal dictada por el gobierno en turno. Entonces, los mercados observan ambas cosas. Por eso los mercados se van moviendo hacia un lado, hacia donde ellos creen que va a haber crecimiento económico, obviamente va a haber una atracción de capitales. Pero en México ahorita hay incertidumbre también. Morgan Stanley menciona que hay incertidumbre también en cuestión de las reformas. Ok. Las reformas constitucionales comienzan a generar ruido. La judicial, por ejemplo. Sí, entonces todo ese tipo de cuestiones sí impactan a los mercados. Muchas veces creemos que solamente, y lo observamos inclusive también en Estados Unidos, Trump cree que lo que hace solamente impacta a Estados Unidos, y no. Impacta al mundo. Al resto de las economías. Por la globalización. De igual forma en México es exactamente lo mismo. O sea, se hizo la reforma judicial, están todo en este tipo de cuestiones, pero hay presiones del exterior en donde hay mucha gente que no está de acuerdo, que no sabe cómo van a quedar... que no sabe cómo se van a poder resolver, por decir, situaciones de competencias. Una controversia legal. Una controversia, exactamente. Entonces, todo ese ambiente de incertidumbre ha generado que muchos capitales digan, mejor no. Y luego, si son norteamericanos, si Trump te dice, invierte aquí no hay aranceles. Entonces, claro. Te mueve. Varios proyectos sí se han movido. Nissan iba a abrir otra planta aquí, dijo que se iba para allá, no se sabe en qué está. Bueno, Honda avisó que iba a hacer el Civic en Estados Unidos. Ajá. Y Trump lo cacaraqueó como si hubiera sido, como si Honda fuera a quitar su planta de aquí de México y se la fuera a llevar a Estados Unidos. Sí, y es un carro, es un vehículo. Sí, es solamente un vehículo. Entonces, yo creo que eventualmente a los tres países no les conviene por ese lado en la cuestión automotriz. Yo creo que se van a arreglar por ese lado. No descarto que por ahí saquen una página del libro de Ildefonso Guajardo aquí, la actual administración de muy buen economista. Cuando pusieron el Temec. Con el Temec y cuando pusieron aranceles con Peña Nieto, México impuso aranceles solamente productos netamente republicanos, que fueran exportados de Estados Unidos a México. Entonces, hay formas de ver cómo poder contrarrestar
hasta cierto punto los aranceles. Pero sí va a haber factores, digo, va a haber productos en los que creo que sí se van a mantener. Yo creo que en otros, por decirlo, en este automotriz, yo creo que no les conviene. Ni a ninguno de los tres les conviene arancel. Entonces, pero ahora sí que estamos a expensas de Trump. Trump hoy dice, los quito, mañana te los pongo. Vuelve a decir que los quita, vuelve a decir que los pone. Entonces, y es estar moviendo el mercado. Exactamente. Entonces, no dudo que hasta ya haya alguien por ahí haciendo negocio moviendo los mercados. Con Trump. Sí. Oye, Cristian, bueno, nos estás hablando mucho de política monetaria, política fiscal, política económica. Y yo, platicando con algunos traders que se han acercado, me dicen, es que yo soy muy bueno técnicamente, pero hay cosas que no conozco. ¿Qué le sugerirías a la gente que le gusta este mercado para invertir en particular? ¿En qué se deben apoyar? ¿Qué información deben leer, deben investigar? ¿Qué conocimientos deben tener? No solamente la cuestión técnica, sino de economía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es la base, ¿no? Yo una de las cosas que la verdad que me metí esto y la verdad yo aprendí más macroeconomía viendo los mercados que en un libro. Okay. Yo creo que sí, leerte un buen libro de macroeconomía que sea reciente, no que sea de los 50, no, un libro de 2015, Oliver Blanchard es muy bueno, sí, economista del Fondo Monetario Internacional. Bastante bueno. Ahí tengo el libro del muy, muy bueno. Yo creo que gran parte de por qué se mueven, gran parte del por qué se mueven las cosas hay que conocerlo. Entonces, yo también empecé como muchos traders técnicamente y qué me cuentas y gastando dinero, que son gastos, o sea. Ahorita comentabas algo de fundamental. Análisis fundamental. Perdón. Tenemos el análisis técnico y el análisis fundamental va más enfocado a los factores macroeconómicos. Pero luego mucha gente, inclusive con un compañero que trabaja en FX Street, él es inglés, vive en Guatemala y él es netamente técnico, pero decía es que los fundamentales tienen retraso. Le digo, es que no los estás observando en la forma correcta. Okay. El análisis fundamental es lo que tú estás observando hoy, lo que están observando los grandes capitales, pues decir, los fondos de cobertura, gente como Soros, que ya se retiró a lo mejor, pero BlackRock, Stanley Druckenmiller, los grandes bancos de inversión, no sé, un montón de gente están, lo de hoy cómo impacta el futuro. Y Stanley Druckenmiller, que ganó 30% anual durante 30 años seguidos, él dice, es que tú tienes que estar viendo qué va a pasar de 12 a 18 meses con lo que tú estás observando hoy, tú estás comenzando a descontar qué va a pasar en el futuro. Viendo el futuro. Entonces, eso es en gran parte como los analistas fundamentales o la estrategia global macro, que así se le llama en el ambiente de trading, es analizar la información de hoy y esa información, cómo en base al panorama actual, hacia dónde crees tú que se puede mover la economía. Muy bien. Y es una hipótesis, entonces estás aplicando el método científico. Es sobre esa hipótesis, decir, en base a que yo creo que va a pasar ahorita esto, yo entonces voy a comprar, por decir, yo en la mañana compré canadienses contra la libra. El Banco de Inglaterra mantuvo tasas sin cambio, ya es un pico, pero llega a una zona interesante técnica de un techo. Okay. Pero también llega otra cuestión importante, analizando los datos de inflación de Canadá, ya está en el objetivo Canadá, pero tuvo un leve aumento. Okay. Y está en un ciclo de baja tasas de interés. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco de Canadá? Ya no va a bajar. No. Posiblemente va a mantener. Entonces, eso hace ya un cambio en el punto de vista, desde mi punto de vista, o sea, yo como Cristian, yo como te digo, ok, mi hipótesis aquí es, el Banco de Canadá no va a bajar tasas, el Banco de Inglaterra eventualmente, la semana que entra, viene volatilidad ahí, y eso puede generar a lo mejor que se deprecie la libra. Entonces, en base a ello, ¿qué tomo? Pues yo compro canadienses contra la libra y especulando que se va a apreciar el canadiense. Entonces, yo lo que le recomiendo es eso, que se involucren un poco en conocer más el aspecto macroeconómico, en que vean cuál es el impacto, en que sepan temas base como es inflación, crecimiento económico, empleo, tasa de empleo, desempleo, que sigan algunos de esos indicadores económicos. Hay mucha información y muchos modelos que hacen los bancos comerciales en los cuales a lo mejor ya no es necesario que tú te metas a Excel, pero ellos ya te dan gráficas por decir de comportamiento donde puedes ver la correlación entre, no sé, los números de empleo de Estados Unidos contra el dólar. Vas viendo algunas cuestiones de posibles tendencias que te pueden ayudar a poder predecir el futuro, o a veces
también puede ser teoría de reactivo, de reaccionar ante posibles escenarios. Que vayan en tu contra. Sí, o a favor o en contra. Yo Ok. creo que los economistas generalmente lo que hacen es muchos supuestos, pues sí, pero es que también observen que todo ahorita está en incertidumbre. Totalmente, mucha incertidumbre, ese es el única constante hoy. Bueno, pues para la gente que nos ve o que nos escucha y que le gusta todo el tema de la cuestión financiera, ya sea Forex, ¿cómo se llama? Casa de bolsa, todo esto, bueno, pues ahí tienen una buena, algunos buenos tips, ¿verdad? Que se acerquen a los índices macroeconómicos, no lo descuiden y lo complementen con su análisis técnico. Muy bien, bueno, pues y bueno, pues a los que nos siguen en las redes sociales, ya saben, YouTube, Spotify, los invitamos a que comenten sobre lo que acabamos de platicar aquí con Cristian. Y si tienen alguna duda sobre esos temas o si le quieren hacer alguna pregunta directamente a él, pues los invitamos a que la hagan. Yo no sé si tengas alguna red social donde te puedan... Nada más X. Nada más Twitter. X, ok. @ Cristian Borjón. Perfecto. O en LinkedIn me pueden buscar. Porque eso es algo también a mucha gente le digo, la gente es, y no es por echarle a las otras, pero la gente seria de mercados lo van a encontrar en X o Sí, lo van claro. a encontrar en LinkedIn. En LinkedIn. No hay más. Perfecto, bueno, pues los invitamos a que hagan preguntas, a que entren al podcast y que lo difundan, ya saben, si les gusta, pues vayan corriendo la voz de este podcast Economía 101. Agradezco la presencia de Cristian, muchas gracias, hermano, por estar aquí. Gracias por invitarme. Él es experto en Forex y pues extiendo tu invitación para que estés en otro programa más adelante. Vamos viendo cómo se van moviendo todos los temas relacionados con las divisas, con análisis técnico, etcétera, ¿no? Más adelante. Sí, cuenta con ello. Claro Va, sí. perfecto. Muchas gracias. Agradezco, como siempre, a nuestro maestro José Luis Hernández, siempre en los controles y en la producción. Y a quien nos siguen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima.